Hola, hola, sean muy, pero muy bienvenidos a Universo Premier League. Como verán, como podrán imaginarse, como sabrán, no soy Álvaro Romeo. Si escucharon el último programa, el último episodio de Universo Premier League, en el que repasamos la jornada 13 de la Premier, y que por cierto, si no lo escucharon o si no lo vieron en nuestro canal de YouTube de TalkSport en español, vayan a darle cariño. Decía, si escucharon ese último programa, lo habrán, valga la redundancia, escuchado a Álvaro contar que había sido su último programa y que tampoco llevaría adelante ya las transmisiones del fin de semana de Estadio Premier. Creo que puedo hablar por todos los que nos tocó trabajar bajo su órbita como editor cuando digo que fue un enorme placer. En mi caso, una década, porque me uní al proyecto en su segunda temporada, la 2013-2014, la que ganó el Manchester City de Manuel Pellegrini, para aquel que busca alguna referencia futbolera. Álvaro era uno de los narradores. Él estuvo en Estadio Premier desde la hora cero y comenzó su etapa como editor de Talksport en español, si no me equivoco, ya para la temporada 2014-2015, la del Chelsea de Mourinho. Se lo he dicho personalmente, porque los hombres duros también nos decimos cosas lindas. Se lo he dicho en el mundo virtual, y perdón si llegara a aburrir que lo vuelva a hacer ahora en el comienzo de este programa, pero entre las muchas cosas realmente en las que no tengo una posición formada en esta vida, y créanme que son muchas, hay una de la que estoy profundamente convencido, y es en que hay que ser agradecido. Y la verdad que Álvaro ha sido, además de un gran profesional, una persona súper generosa a la hora de brindar oportunidades. Se va a Coaches Voice, un sitio de referencia para los que gusten del análisis del fútbol. Si no lo conocen, visítenlo, tanto en español como en inglés. Allí estará Álvaro. Allí está, además, también al mando otro ex hombre de esta casa, como es Héctor Riazuelo. Así que le deseamos lo mejor a Álvaro en The Coaches Voice. Se puede decir que fue quizás el primer traspaso fuerte de una ventana de invierno que igual todavía no abre. Y nosotros aquí seguimos e intentaremos que sigan disfrutando de este espacio que llamamos Universo Premier League, que lo puedan seguir considerando, como le dijeron a Álvaro en muchos de los comentarios del último programa, un podcast de referencia de la Premier en español. A los que ya estaban, obviamente les agradecemos que sigan allí. A los nuevos, a los que descubren el podcast o las transmisiones del fin de semana, ojalá que realmente que les guste lo que hacemos. Yo soy Leo Bachanian, y uno del que no se van a librar es Emanuel Sánchez. Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Y hoy nos acompaña por primera vez, debut absoluto. No es canterano de Estadio Premier, pero nos pone contento tenerlo, y seguro que lo van a haber seguido por esta casa. Me refiero a Pablo Montaño, corresponsal del diario AS y de la cadena SER de España en Londres. ¿Cómo estás, Pablo? Un placer que estés con nosotros. ¿Qué tal, Leo, mano? Muy buenas. Placer es mío de poder estar con vosotros y trabajar ahora con buenos compañeros y dos buenos amigos aquí en este podcast. Absolutamente, Pablo. Yo me Realmente gustaría, me que gustaría simplemente, sobre lo sí, de Álvaro, me gustaría añadir que cambiar a dale. Álvaro por Pablo es como cuando el Madrid le dio el 7 de Cristiano Ronaldo a Mariano. O sea, es básicamente lo mismo. Y que justo la marcha de Álvaro y el primer universo Premier League sin Álvaro coincida con eh, la primera victoria del Athletic de Bilbao contra el Real Madrid, creo que en 9 años en Liga, es también muy premonitorio de lo desgraciado que es este hombre. Así que, bueno, lo primero celebrar que no esté aquí. O sea, es lo primero o sea, más que pena, celebración de que no haya podido estar en el día de hoy aquí. Seguramente lo va a estar escuchando, así que te va a sonar el WhatsApp probablemente para cuando este podcast ya esté al aire. Chicos, mientras nosotros hablamos y grabamos, hay una jornada de la 14 que arrancó el martes con el triunfo del Crystal Palace de visitante en Portman Road ante el Ipswich. También la noche del martes en el King Power, el debut de Ruth Van Nistelrooy como entrenador del Leicester City, y fue con triunfo 3-1 ante el West Ham, que dejó en la cornisa a Julian Lopetegui. Cabe la posibilidad que para cuando escuchen este programa quizás ya no sea más el DT de los Hammers. Es una posibilidad, no digo que vaya a suceder, y hablaremos de todas formas de eso en la segunda parte del programa. Y siguió ayer con el empate 3-3 del Liverpool ante el Newcastle como visitante, en un segundo tiempo de locos, electrizante. Ganó el Manchester City después de 8 partidos, 3-0 al Nottingham Forest. Ganó el Arsenal, el rey del córner, 2-0 al Manchester United. Goleó el Chelsea 5-1 al Southampton en el St. Mary's. El Everton, que venía de perder 4-0 el fin de semana ante el Manchester United, ahora ganó ante Wolverhampton, y por el mismo margen. Y otro que está en la cornisa es Gary O'Neill, y el lunes juegan el West Ham y el Wolverhampton, con lo cual podría ser casi como esa especie
de final de Gran Hermano cuando los televidentes, o en este caso los hinchas, tienen que llamar a ver quién quieren que se vaya de la casa. Bueno, yo creo que quizás llamarían a los hinchas del West Ham y del Wolverhampton para que se vayan los dos, porque realmente está difícil para ambos entrenadores. El Aston Villa, otro que volvió al triunfo, en su caso 3-1 al Brentford. Esta noche se juegan dos partidos para cerrar esta jornada, el Fulham Brighton en Craven Cottage y el Bournemouth Tottenham, que podrán escuchar en directo en Estadio Premier desde las 20 horas de Inglaterra, con Juan Cadena, el gran Juan Cadena y quien les habla. Liverpool en lo más alto, 35 puntos, Chelsea y Arsenal con 28, Manchester City 26 y por abajo Southampton, Wolverhampton e Ipswich en zona roja. Manu, el domingo post derrota en Anfield en conferencia de prensa, Guardiola dijo, y es textual esto, llámeme delirante, pero creo que de acá en adelante vamos a construir o recuperar nuestra confianza. Anoche volvió Kevin De Bruyne al 11, primera vez desde septiembre que ocurre eso, un gol, una asistencia. Gundogan tuvo su mejor partido a mi criterio de la temporada, marcó Jeremy Doku y tuvo un buen partido, cosas que no van siempre de la mano. Renace el City de sus cenizas, borrón y cuenta nueva con todo lo que pasó, es muy temprano para verlo de esa forma. Sí, es pronto, obviamente, pues al Nottingham Forest en casa le tienes que ganar, por mucho que sea el mejor Forest en décadas, es un partido que obligatoriamente tienes que ganar. Y sí que sirve para despejar ciertas incógnitas sobre la relación Guardiola-De Bruyne, sobre el estado del belga, sobre no creo que sobre su futuro, porque es uno de los futbolistas que puede tener salida pero que ha estado bajo el escrutinio, e incluso, pues como digo, poniendo en entredicho cuál es su relación con Guardiola y si existe ahora mismo buenos términos entre los dos, entre el jugador y el entrenador. No creo que sea una victoria como digo, para tirar cohetes de este Manchester City, porque lo mínimo que se le puede pedir es que en casa al Nottingham Forest le gane. Pero sí que nos sirve para hablar para ver lo de siempre, ¿no? Liga acabada, Manchester City fuera, se acabó, ya está, olvídense, este equipo nunca no va a ganar nada. Y al final la realidad es que está a 9 puntos y que Arsenal y Chelsea también han estrechado el cerco con el Liverpool, y que es lo de siempre. La narrativa de hace 2 semanas de ya no hay liga, el Liverpool campeón, denle ya la copa a este equipo. Unas 2 semanas después el Liverpool pincha una vez contra el Newcastle por un error en el minuto 90 y ya vuelve a haber liga, y no es que ya haya liga, es que ahora el Chelsea también es candidato, es que es uno de los que puede ganar el título, es uno de los que puede pelear por ello, así que por eso muchas veces todas estas narrativas de si gana el Liverpool al Manchester City y se acabó la liga, bueno, pues no se ha acabado la liga, y creo que por ahí va también la mentalidad de Guardiola, que lo ha repetido bastante, el ir partido a partido, el no pensar en el título, sino en pensar en recuperarse primero de estos partidos, y yo creo que ahora pues las cosas deberían ir más rodadas para el Manchester City, porque lo que vimos especialmente contra el Feyenoord, pero también un poco contra el Liverpool, es que este equipo era sobre todo un problema mental y un problema de confianza, así que yo creo que ahora, una vez que han conseguido una buena victoria, que han dejado la portería a cero y que han recuperado a futbolistas para la causa, como puede ser Kevin De Bruyne o Jeremy Doku, creo que las cosas deberían ir un poquito mejor para este Manchester City. No hablo de ganar 15 partidos seguidos, pero bueno, sí por lo menos de no encadenar más derrotas y de sacar más puntos con facilidad. Ayer también titular Jack Grealish por el costado izquierdo, Sabino ingresó ya en tiempo adicionado para jugar pocos minutos. Probablemente lo más positivo es que si hubiera algún tipo de fantasmas, una vez que el City se puso 2 goles en ventaja y también con 3, por lo que había pasado con el Feyenoord y por lo que venía ocurriendo, bueno, no hubo errores en defensa, fue quizás una presentación no demasiado vistosa, pero sí prolija, diría, del Manchester City. Pablo, en 6 de los 8 títulos de Premier del City, en algún momento el equipo de la temporada, en algún momento estuvo hasta 8 puntos por debajo del puntero, pero esto es una dimensión diferente, quizás los 11 puntos igual que había el fin de semana pasado, ahora son 9. Es tan solo un triunfo lo que necesitaba el City, ahora ya está, se puede creer otra vez, o coincidís con Manu en esta cuestión de que a veces nos apuramos demasiado con este tipo de narrativas de no hay liga, ahora sí, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que el City tiene que seguir construyendo hacia adelante y mejorando ciertas cosas, porque obviamente lo importante era sacar los 3 puntos contra el Nottingham Forest y despejar pues esas incógnitas que decía Manu de 7 partidos sin ganar, 6 derrotas consecutivas, que como decías Leo, había estado muchas veces en muchas temporadas por detrás del City con respecto al que iba líder en ese momento, sobre todo la más llamativa fue la temporada del Arsenal, que se llevó muchísimos
muchísimas jornadas Premier y al final acabó ganando la Premier el City, pero esto era todo nuevo porque nunca antes Guardiola había perdido tantos partidos, ya no solo con el City, sino en toda su carrera como entrenador. Entonces era un escenario nuevo para todos, para el club y para el entrenador. Pero digo que todavía tiene que seguir construyendo, creo, porque, por ejemplo, ayer contra el Nottingham Forest hay una jugada con 1-0, un mano a mano de Chris Wood que se queda completamente solo con Stefan Ortega y la manda fuera. De esas jugadas que cambian el partido porque acto seguido, un minuto después, es cuando marca Kevin De Bruyne el 2-0. O sea, del posible 1-1 al 2-0 y quizás con 1-1 vuelven a surgir esos miedos, esas dudas y esas debilidades que ha estado arrastrando el Manchester City durante estas últimas jornadas y que podrían haberle metido en serios problemas, aunque todavía era la primera parte, contra un rival, el Nottingham Forest, que lo está haciendo bien. Entonces yo creo que todavía tiene que seguir mejorando y dando con la tecla Guardiola para no sufrir esas desconexiones, para que un gol rival no merme y eche abajo toda la seguridad y la confianza del equipo y que poco a poco vaya recuperando jugadores. También es verdad que son todos, como se dice, a perro flaco todos son pulgas. Vale que es verdad que ha recuperado a Kevin De Bruyne, que ha sido pues, una de las grandes estrellas de este Manchester City, pero ha perdido a Nathan Ake, que es uno de los baluartes en la zaga y en la defensa del City. Decía Guardiola en rueda de prensa que no pintaba bien la lesión de Ake, o sea que es otro problema más añadido, sobre todo con el tema de las lesiones, que está perjudicando y lastrando mucho al City esta temporada y que va a tener pues que compensar Guardiola, que, por un lado, lo positivo de una victoria y de volver a ganar después de 7 partidos, y ahora lo negativo de arrastrar otra lesión más, tener que volver a reajustar la defensa, que es lo que más quebradero de cabeza le está dando. O sea que yo creo que todavía el City tiene que seguir construyendo para mantenerse firme en esa carrera por el título de la Premier League. Manu recién mencionaba uno de los nombres que mencionaba Pablo, era el de Stefan Ortega, que a mí particularmente me sorprendió cuando en Anfield, al leer la formación, bueno, vos estuviste ahí en el estadio, no sé si tuviste la misma sensación o si ya lo veías venir de que Ederson no iba a estar desde el arranque, Manu, ante el Liverpool. Ayer repitió otra vez Stefan Ortega. ¿Es el caso del City como el que por lo menos, y creo que consideremos, tiene el Liverpool, de contar con dos arqueros que podían ser arqueros titulares en cualquier otro equipo de la Premier? ¿Lo ves así con Stefan Ortega? Sí, a mí también me sorprendió que eludiera esas razones técnicas para jugar con Stefan Ortega, que de hecho hizo un bastante buen partido contra el Liverpool, porque podría haber sido una goleada mayor para los de Arne Slot. Y luego no sé si me sorprendió que Guardiola confirmara que Ederson es el número uno, que es el hombre, que es la primera opción de este Manchester City, pero que bueno, que Stefan Ortega, pues es verdad que lo hace bien y que iba a jugar. Entonces ahora ya, con tras dos titularidades seguidas del portero alemán, yo no sé cómo va Guardiola a manejar esto, porque si ahora le devuelve la titularidad a Ederson, es raro. Si mantiene a Stefan Ortega, falla su palabra de que Ederson es el número uno. Así que yo creo que tiene, bueno, pues como digo, una situación interesante y difícil de manejar de cara a la portería, porque ya sabemos que esto de rotar porteros no es algo que funcione. Y puede ser perfectamente pues una situación bastante similar a la del Liverpool con Alisson y con Kelle Kejer, que son dos porteros que son susceptibles de ser titulares ambos. Ayer es verdad que quizás está un poco viciada esta opinión después del error del irlandés ayer contra el Newcastle United, pero eso no puede empañar los buenos 2 meses y medio, casi 3 meses que ha hecho Kelleher. Así que son dos equipos que efectivamente que tienen a un portero, a un segundo portero que podría ser titular en muchos otros equipos, que puede estar para competir incluso al portero titular y que también va a tener esa duda probablemente cuando llegue a verano, de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo siendo cola de león, cabeza de ratón? ¿Qué quiero ser? ¿Quiero ser titular aquí? O sea, quiero luchar por la titularidad, voy a tener esa oportunidad, me tengo que ir a otro club y ser titular allí. Pues creo que tanto Kelleher como Stefan Ortega van a tener esa duda. Y Pablo, ¿vos creés que para Guardiola es un desafío esto de quizás en algunas posiciones tenga que verse ante este debate interno? Digo que al final futbolistas que le dieron tanto, Ederson, uno de ellos, eh, tenga que tomar la decisión de dejarlo al margen y darle la chance a otro, y sabemos que eso en general o a veces generan ciertos cimbronazos internos, sobre todo cuando hablamos de futbolistas que lo han jugado casi todo y casi todos los años. Yo creo que es algo que Guardiola ha tenido que meditar y que ha tenido que tener en cuenta de cara también a la renovación, porque él mismo comentaba y ha dicho durante este tiempo, después de ampliar su contrato a 2 temporadas más, hasta 2027,
que él estaba preparándose para una reconstrucción en el City. O sea, yo veo a Guardiola también como el que tiene que llevar a cabo ese, pues, no desmantelamiento, porque no es que de repente se vayan a ir todos los que han sido sus buques insignias y sus, pues, vieja guardia durante estos años y durante las 8 temporadas que ha conquistado 6 Premier, pero sí que es verdad que en el Manchester City hay piezas que tarde o temprano van a acabar saliendo. Estábamos hablando de Ederson, que sin hacer un mal año, porque estaba siendo quien en muchas ocasiones mantenía la portería a cero o salvaba al City en muchas ocasiones con buenas paradas, y aún así lo ha relegado al banquillo. También hablábamos antes de Kevin De Bruyne, de Ilkay Gundogan, que ha vuelto esta temporada. Son jugadores que han sido muy importantes, pero que tienen ya una edad y que tarde o temprano Guardiola, que fue quien los puso en donde están ahora y quien los convirtió, también por parte de los jugadores, obviamente, pero quien fue el que los puso en ese umbral de élite, es quien les va a tener que decir que hasta aquí. Lo mismo pasaba con otro nombre que se me viene, el de Kyle Walker. Es una lucha interna que yo creo que será complicada para Pep, pero que va a tener que afrontar, y que no hay nadie mejor que Pep para afrontarla, porque como ha sido él el que los ha llevado a su mejor nivel, también es él, yo creo que es él la persona más propicia para relegarlos al banquillo, para decirles que ha acabado su tiempo en el club, porque sería algo más complicado, yo creo, que con un nuevo entrenador, después de lo que han sido Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Ederson Moraes, que viniese otro entrenador a decirles que ya no cuenta con ellos. Que sea el propio Pep el que diga, mira, ahora mismo Stefan Ortega está mejor, a Kevin De Bruyne yo creo que no debería renovar, o a Ilkay Gundogan, que ha perdido su puesto, hablemos por poner un ejemplo de Oscar Bob, si es que cuando vuelva el próximo año, que sea Pep el que les ponga, por así decirlo, su finiquito. Pues es complicado, pero yo creo que va a ser más fácil que si fuera otro entrenador el que tuviera que asumir esa responsabilidad. Bueno, eso es lo que tiene que ver entonces con el Manchester City 3, Nottingham Forest 0. El City, lo dicho, queda cuarto con 26 puntos. El Nottingham Forest todavía con una gran campaña. Está sexto por detrás del Brighton, que juega hoy, esta noche, como visitante en Craven Cottage ante el Fulham. 22 puntos para el conjunto de Nuno Espíritu Santo. Liverpool, o Newcastle 3, mejor dicho, Liverpool 3, lo perdía dos veces, Manu, el Liverpool lo pasó a ganar, termina en un empate por el error en la última jugada de Kelleher, calculó mal y llegó por detrás Fabian Schär, que igual era muy difícil marcar. Yo creo que era muy difícil marcar el gol que terminó marcando Schär, porque no había ángulo, el balón prácticamente de sobrepique, él yendo al piso. Pero claro, otra vez Mohamed Salah, y entiendo que es un debate prácticamente semanal alrededor de la figura del egipcio, pero dos goles ayer, son 15 por todas las competiciones, ya es goleador de la Premier, ya ha superado a Haaland, lleva 13 tantos en esta campaña, fueron 18 de la pasada Premier, con lo cual estamos en camino claro de que va a superar las cifras goleadoras de la última temporada, y Arne Slot es cada conferencia tener que responder sobre lo mismo. Y bueno, al punto de que estamos todos también volviendo a hablar de Mohamed Salah y Alexander Arnold, que otra vez no juega y va al banco, aunque entró y lo hizo bien. Es un empate, primero, para poner algún signo de interrogación, porque 3 goles que le encajen al Liverpool suena extraño, por lo menos. Pero bueno, ¿cómo ves esta situación y cómo crees que la van a terminar de llevar la situación de Salah? Porque es Mm. jornada que pasa, jornada que marca y jornada que el debate vuelve a estar encima. Al chico o al futbolista Bueno, no han ofrecido contrato. claro, bueno, igual al Liverpool también le interesa esta situación porque cuanto si no le ofreces el contrato o no le estás renovando y él sigue reivindicándose cada semana con goles y asistencias, pues el Liverpool dirá, bueno, pues vamos a alargar esta situación lo máximo posible y vamos a sacar todo el rédito con ella, que no nos pase como por ejemplo el Manchester United cuando renovó a Rashford por casi 500.000 libras semanales, y Rashford pegó un bajón de pasar de ser el mejor jugador postmundial a ser uno más de la liga. Entonces, igual el Liverpool está alejando esta situación al máximo posible. Es una pena, como he comentado antes, que el error de Kelleher vaya a empañar un poco sus grandes actuaciones estas semanas. Creo que un empate en St. James's Park no es malo, pues lo que pasa es que el Liverpool venía en una inercia y se había dejado apenas 5 puntos en toda la temporada, que claro, que nos sorprende y que nos hace pues reabrir ese debate, sobre todo en una jornada en la que Arsenal, Chelsea y Manchester City, como sus principales perseguidores, pues han ganado sus partidos. Son 21 asistencias, o sea, son 21 contribuciones de gol entre goles y asistencias, el Sí. que más de la Premier League. La primera
mitad de temporada, como suele ser habitual en Salah, es muy buena. Veremos cómo lleva la segunda. Y en cuanto a los contratos, bueno, pues parece que por lo menos el de Virgil van Dijk se está intentando solucionar con esa oferta de la que hablaba de Athletic hacia el futbolista holandés, por debajo de las expectativas. Creo que también, y creo que lo hemos hablado, o que es lógico pensarlo, que es muy difícil para el Liverpool manejar esta situación porque son futbolistas muy veteranos, bueno, no muy veteranos, pero son futbolistas veteranos y los que les puedes ofrecer un máximo de 2 años de contrato, como mucho, 3, si eres generoso, pero sabes que pues probablemente pues Van Dijk con 35 años veremos cómo es, Salah con 35 años veremos cómo es, el único que sí que tiene un poquito más de manga ancha obviamente pues es Alexander-Arnold. Entonces estos futbolistas no querrán un contrato de 2 años, querrán 3 o 4, pero ahí también el Liverpool tiene que pensar en esa diatriba de decir, vale, ¿cuánto me sale de caro ofrecerle 2 años de contrato, 3 años de contrato a Virgil van Dijk? ¿Cuánto me costaría fichar un reemplazo de Virgil van Dijk o un reemplazo de Mohamed Salah? Que estaríamos hablando, bueno, pues de una ficha, estaríamos hablando de incentivos de traspaso, estaríamos hablando del propio traspaso. Es decir, esto yo creo, imagino que el Liverpool, que es uno de los que mejores departamento técnico tiene y mejores departamento deportivo tiene, es algo que tendrá todo en cuenta. Entonces, por eso también les doy un poco de credibilidad. Igual que les di credibilidad cuando dijeron Arne Slot es el reemplazo perfecto para Jürgen Klopp, pese a que muchos no conocíamos a Arne Slot ni su trabajo y dudábamos de a lo mejor de que un entrenador sin experiencia internacional fuera a dirigir a todo un Liverpool después de 9 años de Klopp, pues el departamento técnico y deportivo del Liverpool tuvo razón con Arne Slot, así que pienso que estén tramando lo que estén tramando con Van Dijk, Alexander-Arnold y Mohamed Salah, probablemente sea la decisión adecuada. Y a propósito de Arne Slot, hay algo que me gusta mucho y es que, a ver, está claro que los resultados ayudan a que seguramente el entrenador neerlandés tenga un muy buen ánimo, pero aún en encuentros como el de ayer, en que durante el partido yo lo estaba siguiendo en televisión, digo, y se lo veía claro, sacado por momentos, lo lógico, lo de cualquier entrenador, pero que termina el partido y el hombre está con una sonrisa, va, saluda a la terna arbitral sin ningún tipo de problemas. Bueno, le caerá la tarde en la que pierda los papeles y por ahí me encuentran diciendo lo contrario en un par de meses, pero la realidad es que se lo ve realmente alguien muy, muy tranquilo, muy afable. Y Pablo, ayer el que hizo un golazo, y te saco el Liverpool para llevarte al Newcastle, fue Alexander Isak. Es un futbolista, vos, a ver, yo creo que cuando Alexander Isak estaba en la liga, vos todavía estabas en España, así que lo tenés hasta más visto que yo seguramente. Pero digo, un pedazo de futbolista, 5 goles en lo que va de la Premier, marcó 21 la pasada, la elegancia con la que juega para mí es para pocos. Es casi que como un cisne con balón, ¿no? Si hicieran una biopic de un bailarín clásico de la ex Unión Soviética como Baryshnikov y ese protagonista tuviera que ser un futbolista de la Premier, yo creo que el papel le cabe a Alexander Isak. ¿Crees que le va quedando chico en Newcastle al sueco? No sé si pequeño, porque bueno, hay quienes todavía meten al Newcastle en esa terna de posibles candidatos a dar el salto a competición europea. Se clasificó con Eddie Howe a Champions League después de muchos años, pero ahora mismo en la última temporada y este curso también le está costando reengancharse a esa lucha. Pero Alexander Isak es un jugador que por lo menos tiene que jugar Europa y así lo está demostrando. Sí, Sí que es verdad que en ocasiones es de este tipo de futbolistas que falla ocasiones muy, muy claras pero que después marca golazos como el que le hace al Liverpool, que los meten muy pocos jugadores en el mundo, es, digamos, un poquito, y yo creo que al aficionado de la Real Sociedad, cuando todavía era Churi Ordín, le pasaba esa un poquito de desesperación con Isaac, de ver cómo era incapaz muchas veces de marcar a portería vacía o teniendo ocasiones muy claras y después jugadas maradonianas y que sí. recuerdan por momentos incluso a Pelé, parece que las hace con una facilidad pasmosa. Vamos, todavía recuerdo la jugada que hace contra el Bournemouth, si no recuerdo mal, fue la temporada pasada en la que se va, no, perdón, contra el Everton. Contra El el Everton Everton en en que se Goodison va de Park. medio Everton, Sí. que se va de medio Everton por la línea de fondo y acaba, no sé, no es asistencia porque creo que toca en alguien antes de entrar y es un rebote, que el gol creo que lo acaba marcando Jacob Murphy, pero ese tipo de jugadas yo se las he visto a Alexander Isak y a pocos jugadores más, en la Premier League quiero decir, y es un jugador que además tiene gol, que no es el delantero referencia máximo, no es un Haaland, no es un Cristiano Ronaldo, ni muchísimo menos, quiero referir a ese tipo de perfil, quizá podríamos asociarlos más
para jugadores del presente, a Nicolas Jackson, jugador que su fuerte quizás no sea la faceta goleadora porque aporta mucho más también fuera del área, pero que es un futbolista descomunal por el que el Newcastle pagó mucho dinero, pero que ahora mismo está demostrando que era una inversión muy buena, sobre todo también porque Alexander Isak es un jugador muy joven, que tiene mucho futuro por delante y que se ha hablado ya en más de una ocasión de una posible salida, sobre todo al Arsenal. Un jugador que yo creo que podría encajar bastante bien al Arsenal y en el esquema y en la idea de Mikel Arteta, pero al que también se le pediría pues lo mismo en el Newcastle, goles, que la temporada pasada rompió a marcarlos, pero que tiene tramos de desconexiones, de rachas goleadoras, como casi todo delantero de la zona media alta, que en ocasiones te hacen un poquito dudar de Alexander Isak, pero aún así me parece un futbolista descomunal el sueco y que tarde o temprano yo creo que acabará saliendo del Newcastle. Y Manu, una cosita, pues estaba viendo algunos datos del Liverpool y por lo menos hay uno que me llama la atención, que es 20 de los últimos 23 goles los marcó en la segunda parte. 20 de los últimos 23. Yo no sé si hay, o si crees que puede existir algún tipo de explicación para con ello. Y la otra, es que ayer jugó de lateral derecho Kwanza, que es un central. No sé si tiene que ver con una luna de miel del entrenador en la que pareciera que cualquier decisión le sale bien. Joe Gómez fue central y Kwanza lateral derecho, pero jugando en la mitad de la cancha cuando Liverpool tenía la pelota. Eso no sé si lo ves que hoy le sale todo bien a Arne Slot y si le encontrás alguna explicación a eso de tantos goles en los segundos tiempos. Uf, es difícil explicar lo de los goles en los segundos tiempos porque no creo que sea por una falta de... O sea, porque el Liverpool cuando quiere salir a arrollar lo hace y lo hace Claro. como le hizo contra el Manchester City el otro día, que sus primeros... La primera media hora o los primeros 25 minutos fueron de lo más superlativo que he visto en esta temporada en la Premier League. En cuanto a lo de Quansah como lateral, es una pena porque el Liverpool es uno de los pocos equipos ya que nos queda que no juega con cuatro defensas atrás, con cuatro centrales atrás y que juega con laterales más o menos puros, como pueden ser Alexander-Arnold y Robertson, incluso Símicas cuando no está Robertson, pero ante esos problemas de Alexander Arnold, que no siguió, por cierto, a su marca, Fabian Sarr en el 3-3, Es pero verdad. es verdad que, claro, lo lógico es que Lejer cogiera esa pelota, así que yo creo que tampoco se puede culpar mucho al 66 del Liverpool. Eh, pues sí, probablemente en cualquier otra circunstancia, Joe Gómez, que ya lo hemos visto el lateral derecho alguna vez, lo normal es que hubiera jugado ahí. Y entiendo que también el Liverpool, probablemente en el próximo mercado de fichajes veraniego, tenga que reforzar los laterales. Por lo que yo considero un cierto declive de Robertson y también porque Trent Alexander-Arnold da la sensación de que está más fuera que dentro de este equipo. Entonces veremos, porque me parece que de los tres que tienen que renovar es el que más lejos está de ello. Coincido. Entonces, bueno, Liverpool ahora con 9 puntos de distancia sobre el Manchester City, pero son 7 sobre el Chelsea, sobre el Arsenal, 35 puntos para el conjunto de Arne Slot y el Newcastle, que venía de empatar ante el Crystal Palace el fin de semana y ahora empató en casa ante el Liverpool. 21 unidades, décima colocación para el conjunto de Eddie Howe. Nosotros hacemos una pequeña interrupción, una pequeña pausa y continuamos con Universo Premier League. Ahora sí, continuamos con Universo Premier League, jornada 14 de la Premier que arrancó el martes por la noche, siguió ayer miércoles y que termina hoy con Fulham en Craven Cottage ante el Brighton y Bournemouth en el Vitality ante el Tottenham, partido que van a poder escuchar en Estadio Premier con Juan Cadena y con quien les habla a partir de las 8 de la noche, hora local, hora de Inglaterra. Pablo, ayer estuviste en el Emirates, en el Arsenal 2, Manchester United 0. Yo empezaba el programa hablando del rey del córner. 21 goles, si no me equivoco, desde el comienzo de la Premier pasada. Ya no es solo a balón parado, ¿no? Sino de córner. En ese renglón específico de lo que es las jugadas a balón parado. Ayer, dos más. Está claro que el poderío aéreo es enorme, pero también está claro que sería imposible pensar en un Arsenal marcando esa cantidad de goles de falta o de córner, mejor dicho, si no tuviera gente con la pegada de Bukayo Saka por un costado y de Declan Rice por el otro. Es imposible pensar la dinámica del gol de cabeza de córner sin esos dos pegadores, pero ¿cuál fue la sensación ayer cuando un partido que no lo podía abrir el Arsenal lo termina haciendo con dos goles de córner?
con 2 goles de córner y sin Gabriel Magallanes, que está siendo su gran Además, baluarte en el balón parado, que es algo a tener bastante en cuenta. Si no recuerdo mal, Leo, creo que te corrijo, es el número 21 fue el de Jurrien Timber y el 22 el que acaba bueno, marcando William Saliba. O sí. sea, un gol más todavía a balón parado del Arsenal, que es algo que, pues, que deja muy claras lo que tú mismo has dicho, el rey del córner y el rey del balón parado. Yo preguntaba, o sea, un poco pregunta retórica en redes sociales ayer, que cuántos millones vale Nicolás Jover, porque es quien ha cambiado eso en el Arsenal, hablando de que Mikel Arteta ahora, más que al Arsenal, dirige al Stoke City por la cantidad de balón parado que está consiguiendo materializar y convertir en goles, pero sí que es verdad que es un arma que le está dando muchísimo rédito al Arsenal, porque el partido de ayer, la primera parte estuvo un poquito más trabada, porque digamos que no encontró a Martin Odegaard y a Bukayo Saka con la comodidad o de la manera en lo que lo había hecho en las jornadas anteriores, que fueron quienes marcaron las diferencias en las victorias y los partidos del Arsenal. En la primera parte contra el Manchester United, ayer en el Emirates, le costó un poquito más. ¿Qué pasa? Que tienen un recurso enorme, que es el de los corners, que el Manchester United no paró de concederlos y al final lo acabó pagando caro. Como te decía, lo hizo sin Gabriel Magallanes, que es el gran baluarte y el principal arma que tiene el Arsenal en el balón parado, pero es que tiene muchísimos hombres de altura y que ganan esos duelos aéreos y que acaban haciendo goles. Y ya no solo los que rematan, sino tú mismo también lo decías, los que asisten, porque en cada uno de los costados a Declan Rice no lo teníamos, por lo menos en el West Ham, no era ese jugador acostumbrado a lanzar siempre los saques de esquina, que era más partícipe de estar en el salto y en dentro del área o encima de la frontal porque tiene un disparo potente, pero Arteta ha descubierto en él, en el centrocampista inglés, un jugador muy propicio, muy válido para ser quien bote esos saques de esquina. Y bueno, y Bukayo Saka, ¿qué vamos a decir? Porque hay que tener muy en cuenta que el inglés es de esos futbolistas que pasa un poquito, yo creo, por debajo del radar, pero que está a la altura quizá del rendimiento de Mohamed Salah, de uno de los futbolistas más determinantes esta temporada en la Premier League, marcando y asistiendo casi en todos los partidos y siendo determinante para el Arsenal, inventándose muchas veces goles cuando en tramos y en algunos encuentros de los Gunners no han estado acertados. Entonces, el Arsenal, sin ser brillante y sin necesitar la mejor versión de Martin Odegaard, también tiene ahí un arma con la que hacerle mucho daño a los rivales y que parece algo imparable, porque si Nicolás Jover estudia cómo hacerle goles a los rivales, entiendo que los rivales estudian cómo defenderse de la pizarra mágica y táctica del Nicolás Jover, pero son incapaces, de una manera u otra, con centros al primer palo, con jugadas en corto, con centros al segundo palo, con entradas desde atrás, desde la frontal del área, siempre acaba rematando a alguien del Arsenal y en la mayoría de ocasiones siempre acaban convirtiendo un gol. Lo último te iba a decir es que igual que se hizo muy famoso el Welcome to Arne Slot Penitentiary, ayer vi ya el primer Welcome to Nicolás Jover Penitentiary, un vídeo, un montaje con el bueno de Nicolás Jover haciendo regates a los Kylian Mbappé, o sea que otra víctima más que se apunta en este caso, Rubén Amorín, que cosechó su primera derrota con el Manchester United, el técnico portugués. Manu, 15 partidos del Arsenal desde el comienzo de la temporada pasada ante el equipos del Big Six, no perdió. 8 triunfos y 7 empates. Y uno piensa, bueno, pero si le ganamos a los equipos que se supone más duros, más difíciles de la Premier, ¿cómo puede ser que no podamos llevarnos la Premier y que miremos la tabla y estamos a 7 puntos del puntero? ¿Cómo se explica esa dinámica de triunfos ante el Big Six y sin embargo que la tabla dice otra cosa? Sí, había una estadística, bueno, una gráfica de los días que llevaba sin perder el Arsenal contra los equipos del Big Six y era sorprendente ver más de 800, 900 días, la cantidad de jornadas sin perder, por ejemplo, contra el Tottenham Hotspur, contra su máximo rival. Bueno, pues quizá porque este Arsenal es un equipo más hecho para estos partidos, es decir, un equipo, el Arsenal, que muchas veces le cuesta contra los equipos pequeños que se le encierran. Es un equipo que, pues obviamente, que lo que mejor hace es defender, y esto contra los grandes, pues es lo que mejor te viene. Y que al final, por una parte, obviamente, tiene esa
esa habilidad del balón parado para ser el equipo que más produce a través de esa vía desde que llegó Jover, pero por otra parte muchas veces es la única solución contra equipos pequeños. Entonces yo creo que pues, es cuando pensamos en qué días se ha perdido, si nos ponemos no a decir en qué, cuándo perdió la Liga el Arsenal, ¿no? Y pues se nos vienen a la cabeza partidos como contra el Brighton, uno contra el Southampton, la temporada pasada, bueno, pues, o sea, no pensamos en el partido contra el Etihad, ¿no? O en el partido o en otros encuentros. Pensamos en partidos contra equipos pequeños en los que el Arsenal debería haber ganado, que debería haber ganado en casa y que no lo ha hecho. Y esta temporada pues hay varios ejemplos de ello. Partidos en los que ha acabado con un jugador menos, dejando a un lado el del Etihad, que me parece que pues al final empatar a dos en el Etihad no es mal resultado, pero partidos en los que acabó con un jugador menos, se ha dejado puntos. Es que ahí es donde se le ha marchado al Arsenal en las dos últimas premios. No se le ha ido en los partidos grandes, se le ha marchado en los partidos pequeños. Y chicos, los paso al Manchester United porque yo creo que no muchas veces vemos, me parece, lo que está haciendo Rubén Amorín. Digo, esto de hacer un casting prácticamente en algunas posiciones o con algunos nombres propios a la vista de todos, porque hasta acá, más que con una rotación para ir equilibrando cargas, llegando a la etapa más dura de la temporada por la cantidad de partidos que se juegan, lo que está haciendo son prácticas de laboratorio con puntos en juego. Y yo creo que tiene total sentido porque los tiempos para entrenar son pocos, porque él tiene una idea futbolística definida, que no la va a cambiar por mucho que pueda no tener en algunas posiciones a los futbolistas adecuados para ese sistema que él prefiere. Entonces tiene que ir probando y viendo en competencia quién o quiénes se adaptan mejor. Pero te sorprendió, Manu, otra vez la cantidad de cambios y de piezas que tocó de un partido a otro, en este caso ayer en el Emirates Amorín. No me sorprende porque la semana que viene, o sea, en 6 días se va a cumplir un mes de que llegara a este Manchester United. Así que yo creo que es normal que esté probando cosas, que no tenga muy claro quién va a jugar dónde, que tenga que, bueno, que probar diferentes tácticas y diferentes estrategias porque es muy nuevo. O sea, porque no hablamos de un entrenador, oye, que llegó el 1 de julio y ha tenido un mes y medio para prepararse con sesiones de entrenamiento dobles. No, hablamos de un hombre que llegó en mitad de un parón internacional, de hecho el primer día de un parón internacional, es decir, que la mitad de los futbolistas no estaban, que por eso, por ejemplo, pues a lo mejor había podido jugar con diferentes futbolistas en algunas posiciones en las que decíamos, bueno, pues ¿por qué juega Marcus Rashford de 9? ¿O por qué juega este futbolista por la derecha? Bueno, pues porque a lo mejor era el que estaba en ese momento en el centro de entrenamiento de Carrington y era el que podía probar en esa posición. Entonces, es una situación muy difícil porque obviamente no va a tener en ningún momento 2 semanas, 3 semanas para poder prepararlo como a él le gustaría. Va a tener que hacer un cursillo express de qué es este Manchester United, qué cosas buenas y qué cosas malas hay, y por eso creo que, bueno, pues que es hasta en cierto punto lógico que durante partidos, incluso aunque sean partidos importantes, vaya a tener que realizar diferentes cambios. Quizá la Europa League, si tuviera un poquito más de colchón, pues que tienes, ¿no? Porque al final es una competición larga, pero me refiero si el Manchester United hubiera ganado alguno de esos 3 primeros partidos en lugar de empatarlos, pues oye, quizá le hubiera dado un poquito más bueno, pues vamos a probar aquí alguna cosilla. Ahora no le queda más otra que los partidos que tenga, pues probar ahí. Y no es que las competiciones le vayan a dar un respiro, porque todos los partidos, incluso las copas, van a ser difíciles. Pablo, no sé qué sensación tuviste ayer en el estadio, pero yo creía que con este sistema, el 3, el 1-3-4-2-1 de Amorín, futbolistas como por ejemplo Mason Mount, que con Thomas Tuchel ganaron una Champions, jugando también, siendo uno de los dos futbolistas de enlace con el delantero que estaba por delante, digo que se pueden acoplar bien. Ayer jugó de entrada Mason Mount. ¿Te da la sensación de ver un futbolista que va en algún momento a recuperar ese nivel que le vimos en el Chelsea, donde realmente el chico era figura con Tuchel? Es que estamos hablando de un jugador que antes de que llegase Cole Palmer podía ser el ídolo de la afición, o por lo menos la gran estrella o el jugador más querido por muchos aficionados. Y a mí en estos momentos, de verdad, Leo, que me cuesta verle recuperar o acercarse a ese nivel, porque Okay. ayer pasó completamente de puntillas, o sea, pasó completamente desapercibido en el partido contra el Arsenal. Yo sí creo que hay muchos jugadores de esta plantilla del Manchester United que se pueden acoplar y que pueden caer bien en el esquema de Rubén Amorín. No todos, sí que es verdad que hay jugadores que son más por adaptación al medio que porque estén hechos para jugar. El caso más llamativo es el de Amad Diallo, que se ha convertido en un grandísimo carrilero derecho, siendo toda la vida extremo y que parece que ha encajado muy bien cuando no era su posición habitual, recordando
comentaba yo ayer, al Víctor Moses de Antonio Conte del Sí. Chelsea en 2017, un poquito esa reconversión, pero hay jugadores que por posición, por naturaleza, por características sí me encajan en este esquema. Hollywood como referencia, siendo alguien que rompa el espacio y un delantero explosivo. Circe, que no es un 9 puro y que yo por lo menos lo considero más de estos jugadores que necesitan participar en el juego y salirse un poquito del área, ser ese segundo media punta junto con Bruno Fernández, yo creo que le vendría bastante bien. ¿Qué pasa? Que ahí también tienes a Marcus Rashford, que tienes que saber cómo encontrarlo, porque Marcus Rashford sí que ha sido un jugador que cuando mejor ha rendido es extremo izquierdo, y no hay extremos izquierdos en el United de Amorim. Después también hay jugadores que en una defensa de tres, como Matisse de Ligt, como ahora Lenny Yoro, que debutó Debutó ayer sus ayer. primeros minutos, el central francés de 19 años, que se lesionó. Curiosamente, podemos decir que Lenny Yoro cierra el círculo porque se lesionó el 28 de julio en pretemporada contra el Arsenal y debutó con el Manchester United contra el Arsenal en Premier League después de tener que operarse en una lesión en el pie. Y es un jugador que también, como eso, como Matisse de Ligt y como ahora ha perdido a Luke Shaw por lesión, que comentaba que estaba devastado por otra lesión Sí. más, que Rubén Amorín ha dicho que aún así estaba trabajando mucho y que lo había visto muy predispuesto a recuperarse y dar su mejor versión y que lo va a esperar el tiempo que haga falta, pero que son futbolistas que en una defensa de tres yo creo que se van a sentir más arropados y mejor cohesionados para mantener la portería a cero, una portería de André Onana que tenemos que destacar que esta temporada, después de las más sombras que luces de su primera temporada en el United, de este año yo creo que está ofreciendo un buen rendimiento. Pero aún así, lo que decía Manu, todavía tiene que seguir probando cosas a Morín para dar encaje a esas piezas. Ese doble pivote tan importante que ha sido siempre para Morín, hay que ver qué pieza le encaja más. Si Manuel Ugarte, a quien tuvo en el Sporting de Portugal, o Casemiro, que ayer no jugó ni un solo minuto, Mainu parece que va a ser inamovible, pero está volviendo de lesión y tiene que recuperar el tono físico. Hay jugadores que, bueno, que son recuperables y que en el caso mismo que tú me preguntabas de Mason Mount, es difícil encontrar una peor versión, es decir, todo lo que llegue de Mason Mount va a ser más positivo y va a ser a mejor o en comparación a lo visto anteriormente siempre va a ser más potable, pero que todavía está en ese proceso de tener que sacar el mayor rédito posible de muchos de sus jugadores y apuntarlos al plan, que tiene cada vez menos margen, porque el pinchazo, la derrota de ayer le deja otra vez en mitad de tabla, las posiciones europeas empiezan a alejarse, en Europa, como también comentaba Manu, no puede dormirse porque el objetivo del Manchester United es pasar entre los 8 primeros, así que tiene que rendir, como decía el propio Marín, necesito tiempo, pero para ganar tiempo tengo que ganar partidos, entonces no le queda otra que ganar y así pues poder ganar ese tiempo que necesita para implementar e implantar su idea perfectamente en el United. Son 7 los puntos que separan al Manchester United de la frontera de puestos de Champions League, de top 4. Tiene 19 unidades, está 11º el Manchester United, el Arsenal, lo dicho, tercero, detrás del Chelsea. Igual cantidad de puntos, pero peor diferencia de gol, 28 puntos a 7 del Liverpool. Y Manu, sin detenernos demasiado, porque además el lunes en el próximo Universo Premier League lo vamos a hacer tras el partido del Tottenham-Chelsea. Seguramente vamos a tener algo más tiempo para hablar del Chelsea, pero ayer victoria por 1-5, 5-1 como visitante ante el Southampton en el St. Mary's, marcó Joao Félix fue titular, Nkunku fue titular, digo, repasando nombres que en general en Premier no venían haciéndolo de entrada, aunque Joao había jugado sí ante el Leicester en el King Power y hubo gol de Nkunku, pudieron haber sido dos, pero Palmer casi que como un chico en el patio del colegio le robó lo que era el segundo del francés para irse a festejar. Maresca, Manu lo tiene claro, él dijo, estábamos con Pablo en la conferencia de prensa post partido del fin de semana ante el Aston Villa, Maresca dijo, no estamos todavía listos para pelear la Premier. ¿Vos creés que tiene que ver con esto de, a ver, no me quiero mojar, yo es mejor ir así de esta forma, no estoy listo, no estoy preparado y que después los resultados vayan viendo dónde nos dejan o creés que puede el Chelsea pensar, soñar con pelear la Premier?
Mm. Sí, creo que ha sido su narrativa desde hace ya bastantes semanas, ¿no? No estamos para pelear la Premier y creo que es cierto hasta cierto punto porque nadie esperaba que estuvieran en esa pelea por el título, por los turbulentos años que vienen, por un nuevo técnico, por la cantidad de jugadores que tenían en plantilla. Entonces, no me parece mal que lo diga. Creo que lo que nos está demostrando la temporada es que sí que pueden quizá estar ahí, porque bueno, son el equipo más goleador de la Premier con 31 tantos. De hecho, ya han marcado más goles que en la 2022-2023. Tienen a un futbolista que es candidato a mejor jugador de la temporada, como puede ser Cole Palmer. Tienen suficiente profundidad de plantilla para aspirar a todas las competiciones. Así que sí creo que son aspirantes, pero creo que el discurso de Maresca de no lo somos está bien hasta cierto punto. Hasta que, o sea, ahora en noviembre y diciembre te lo puedo comprar. Cuando estemos en febrero o marzo, si la distancia es más o menos parecida, pues ahí no lo acabaré de comprar. Pero creo que sí, creo que este Chelsea, no sé si porque está un poco bajo el radar y no le estamos prestando tanta atención, igual como Arsenal y Manchester City al principio y como ahora el Liverpool, creo que está haciendo las cosas que tiene que hacer y creo que está en una posición probablemente por encima, como digo, de las expectativas, que clasificarse a Champions League seguiría siendo un botín muy importante, sobre todo por tema económico y bueno, también por tema deportivo, pero sobre todo por tema económico. Y que si acaban peleando esta Premier League o llegan con opciones al mes de marzo o abril, creo que se hablará muy bien del trabajo de Enzo Maresca, porque como digo, a principio de temporada nadie hubiera dado un duro porque estuvieran ahora mismo a la altura del Arsenal y por encima del Manchester City. Dijiste una palabra respecto al Chelsea, expectativas que me llevan al próximo protagonista de la charla y es Julian Lopetegui y es el West Ham. Habían expectativas en que esta temporada Mm. podía o hasta debía ser bastante mejor de lo que viene siendo, al punto de que Lopetegui está en la cornisa. Yo recién, mientras te escuchaba, seguía fijándome a ver si había alguna novedad o no. Yo creo que va a terminar dirigiendo quizás definitiva el lunes ante Wolverhampton y allí sí sabremos quizás si no se le da una victoria a Mm. West Ham, probablemente sea ya lo último de Lopetegui. Yo llegué a decir en el primer So- universo sobre, Premier, sobre lo Mm. solo estoy, Sí, porque acaba, para decirle a Diego. Pablo, yo llegué a decir que el West Ham podía ser el Aston Villa la temporada pasada, digo, un equipo que se metiera con Mm. chances de pelear en Europa. Por ahora no viene saliendo en absoluto eso. Pero Manu, ¿crees que lo de Lopetegui ya no tiene punto de retorno después de lo que pasó en el Team Power? Si no tuviera punto de retorno, le hubieran despedido ayer o hoy en las horas que quedan antes del fin de semana. O sea, que no tiene ningún sentido que el Julen Lopetegui se vaya a sentar hoy en la rueda de prensa dentro de, no sé cuándo es la rueda de prensa del West Ham ahora mismo. Hoy es jueves, mañana viernes, ¿no? Mañana es viernes. No tiene sentido que Julen Lopetegui se siente en esa rueda de prensa si no va a estar el lunes en el partido. Si está el lunes en el partido contra el Wolverhampton y gana el Wolverhampton, vas a despedir a Julen Lopetegui. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ¿para qué estás? ¿Qué está esperando el West Ham United? Que te cortaba yo porque ahora estaba leyendo. Tenía por aquí Twitter abierto, igual con las pues, novedades, con lo que pudiera pasar, y veo que Henry Winter dice que Jurgen Lopetegui en ningún momento se mereció el puesto del West Ham United. Y yo me pregunto, y os pregunto, que por qué no se merecía Lopetegui entrenar al West Ham United. Y sobre todo también si muchas de estas cosas no responden, como siempre, y como pasa mucho en Inglaterra, a la narrativa de qué pasaría si Jurgen Lopetegui fuera inglés. ¿Estaría leyendo yo ahora mismo esta frase de no se merecía en su momento en primer lugar el puesto? Estoy 100% seguro que esto no ocurriría. Que no estaría leyendo esa frase. Y fíjate, bueno, al punto a ver, en nuestra emisora, en la Radio Nacional de Talksport, una de las preguntas ayer era que le hacían a los hinchas que llamaban para hablar de Lopetegui, si no creían que era momento de volver a tener un entrenador inglés. Digo, esa narrativa existe y está clara. Yo creo que no es si Lopetegui se lo ¿Pero por qué merecía. inglés? O sea, ¿qué, No, qué bueno, más da que sea inglés o no? Es que yo no entiendo eso de no, queremos un entrenador inglés. Bueno, pues coged a alguno de estos, pues llamad a Roy Hodgson de nuevo. O sea, es que no entiendo. O sea, ¿por qué el Lopetegui no se merecía el puesto en el West Ham? O sea, de verdad que me parece que es una frase sorprendente, pues haber seguido con David Moyes. Es que parece también que el West Ham con David Moyes la temporada pasada estaba para echar cohetes, cuando era claramente un proyecto en declive después de haber ganado la Conference League. Entonces, es fácil, claro, ¿no? Ahora ya, después de
5 meses que lleva Lopetegui en el West Ham, es fácil decir, no, es que se equivocaron al ficharle. Bueno, pues vale, pues ¿cuáles eran las alternativas en julio? ¿Por qué no entonces escribir un artículo diciendo, oye, mira, es que no, que Lopetegui no debería haber sido el entrenador? Dicho esto, sí, obviamente, pues el West Ham de Lopetegui pues está siendo un desastre, no sabía que juega, no, el centro del campo es terrible, la defensa más. Y también hay que mirar al director deportivo, que es el que se ha gastado también 120 millones de libras en 9 jugadores y la mayoría no están rindiendo. De hecho, Fulkrug ha estado lesionado prácticamente toda la temporada y marcó el otro día su primer gol. Así que, pero bueno, lo digo, decía esto porque simplemente me había sorprendido la frase de que no se merecía que lo hubieran fichado, que es algo que me sorprende bastante. Pablo, yo creo que si hay algo que sí por ahí lo marca a Lopetegui y es una cuestión estrictamente futbolística, es que, por ejemplo, ante el Chelsea, con lo bien que juega al espacio y en transición, puso la última línea en la mitad de la cancha y sufrió y perdió 3-0 y pudieron haber sido más. Ante el Arsenal, y vos estuviste en el estadio, se repitió algunas veces bastante más de lo mismo, lo que le corrió el Arsenal cuando sabés que el Arsenal tiene todo para correrte justamente. Entonces, desde lo futbolístico, de todas formas, sí hay espacio para la crítica. Después, cuestión de merecimientos, el currículum de Lupetegui habla por sí solo para merecerse ese trabajo y muchos otros. Pero que hay críticas futbolísticas que son claras a lo que viene siendo la temporada, me parece que eso sí también le cabe a Lopetegui. Sí, por supuesto. Además, lo más curioso es que, futbolísticamente hablando, puede ser que la mejor actuación del West Ham esta temporada, que terminó en derrota, que fue la de Leicester en el King Power Sí, Stadium, es la que le termine costando el puesto, porque no se explica cómo el West Ham no ganó contra el Leicester en el estreno de Ruud van Nistelrooy como primer entrenador, como primer técnico de los Foxes, pero es que no le entró de estos días que no te sale nada, que haces un buen partido, que el West Ham tuvo 1001 ocasiones, que le anularon un gol con cierta polémica, que le sacaron un gol sobre la línea a Conor Cody cuando parecía que podía reengancharse en el partido. Todo eso le pasó al West Ham en su mejor actuación, en un partido en el que por fin podíamos decir que el West Ham de Lopetegui había jugado algo, siendo incisivo, siendo también constante la presión, pero que todo empezó mal porque justamente lo que tú decías, con una línea adelantada y con muchos fallos a la espalda de la defensa, pues fue lo que al final le costó el primer gol contra el de Jamie Vardy, que fue pues un despiste a la espalda de Constantino Mavropanos, con la defensa de West Ham muy adelantada, y después la sentencia llegó con un error de Max Killman que falla a la hora de interceptar un pase. Los errores están perjudicando o perjudicaron en este caso al West Ham contra el Leicester, pero es que durante el resto de la temporada ya no son solo los errores, es esa poca idea o casi nula idea de a qué juega este equipo. Yo creo que también viene todo un poquito hastío, de un hastío arrastrado de la era David Moyes. Leía también en redes sociales durante estos días que el West Ham el aficionado del West Ham acabó bastante cansado del West Ham de David Moyes, que era un equipo aburrido, que durante muchas partes acabó sacando los partidos adelante por el balón parado y por jugadas bastante más aisladas, por un Lucas Paquetá brillante, y que quizá lo que necesitaba el West Ham era agitar el árbol, cambiar un poquito, cambiar de idea, sobre todo después de la inversión que comentaba Manu, esos 144 millones de euros en este caso, que hacen al West Ham el sexto que más gastó el verano pasado y el cuarto con peor balance negativo, menos 100 millones de euros que tuvo de balance negativo el West Ham en el pasado mercado estival. Eso hacía pensar que, bueno, que habían cambiado el equipo, que habían fichado piezas nuevas y que Lopetegui podía agitar un poquito, pero es que el West Ham de Lopetegui se ha parecido demasiado al de David Moyes y eso al aficionado Hammer pues le ha hecho otra vez rememorar malos momentos del pasado, y con esto no estoy diciendo que no se mereciera el puesto, sino que igual el aficionado del West Ham esperaba otra cosa y preveía que después de la importante inversión, que yo creo como tú, Leo, que era una inversión destinada a que su equipo luchase por competiciones europeas, porque veo muy pocos equipos en esta Premier con mejor plantilla que el West Ham en esa lucha, quiero decir, porque si ponemos a hablar nombre por nombre, quizá el Brighton sea mejor equipo, pero yo como entrenador preferiría tener la plantilla del West Ham con Kudus, con Paquetá, con Guido Rodríguez, con Fulkrug, con Max Killman, con todos esos futbolistas, muchos de ellos con muchísimo cartel. Y no está ahí en Europa por
motivos, bueno, que van más allá, que van de un rendimiento muy por debajo de lo esperado de muchas de las inversiones, pero también futbolístico, en la que Julen Lopetegui tiene mucha culpa porque no ha plasmado sobre el terreno de juego ningún tipo de idea. La pregunta es esa, después de 13 jornadas disputadas, 14 en el caso también del West Ham después de perder contra el Leicester, es a qué juega este West Ham, porque hay partidos que parece que sí, que van a ser un punto de inflexión. Yo lo comentaba cuando ganó en St. James's Park, en el mismo sitio donde ha pinchado el Liverpool de Arne Slot, líder de la Premier, ganó 0-2, de manera quizás sorprendente el West Ham de Lopetegui. Y yo me acuerdo que comentaba de esto va a ser un punto de inflexión para la temporada o pan para hoy y hambre para mañana. De como esos últimos coletazos de vida que da un equipo muerto y sin alma que de vez en cuando pues parece que da un suspiro final antes de caerse. Pues ganó en St. James's Park, parecía un punto de inflexión, pero acabó siendo pan para aquel día y hambre para después, porque perdió y fue goleado contra el Arsenal en la jornada siguiente y volvió a perder contra el Leicester. Entonces, me parece complicado o visto cómo están transcurriendo las jornadas y las pocas muestras de mejoría que está transmitiendo el Arsenal, o sea, el West Ham, perdón, sí hizo una muy buena actuación contra el Leicester, pero si contra el Wolverhampton vuelve a tener una mala actuación, hay que seguir confiando en Lopetegui. ¿Cuánto cambia un solo partido con la trayectoria de 5 meses en el cargo? Entonces yo creo que si no lo han destituido ya es porque quizá el West Ham quiere darle una última oportunidad, pero al West Ham se le empieza a acabar el tiempo, porque si hablábamos de que el Manchester United cada vez estaba más lejos de esas posiciones de puestos europeos, el West Ham, que su intención esta temporada era luchar por estar ahí, ya no clasificarse, pero por lo menos estar ahí, dar guerra, es el equipo del este de Londres sí que lo tiene cada vez más lejos y cada vez más complicado. Sí, son 15 puntos los que tiene el West Ham y está 14º en la tabla. El Leicester, el triunfo lo dejó con 13 unidades y está a 4 de distancia de la zona roja, de la zona de descenso. Vamos llegando ahora sí al final de este Universo Premier League. Planteo rápidamente la hoja de ruta de Universo Premier League y de Estadio Premier. Si están escuchando el programa este jueves 5 de diciembre por la tarde-noche, tarde-noche por lo menos de Inglaterra, seguramente será la tarde, por lo menos en Sudamérica o en Norteamérica, o si están en España, sí, también será la tarde-noche. Sepan que a partir de las 8 de la noche, hora local, hora de Inglaterra, con Juan Cadena esta noche le llevamos el Bournemouth ante el Tottenham, que el sábado, junto con José Miguel Pinochet, a partir de las 14:30, hora local, hora de Inglaterra, vamos a estar desde Selhurst Park con Crystal Palace frente al Manchester City. Veremos si la recuperación del City de Pep tras el triunfo ante el Nottingham Forest es tal en el este de Londres. Y ya el domingo, después del partido que cierra la jornada, no cierra la jornada, pero sí cierra el domingo, el Tottenham ante el Chelsea. Con Manu vamos a estar grabando ya todo lo que tiene que ver Universo Premier League con el análisis de la jornada 15. Seguramente lo hagamos ahí mismo en el estadio del Tottenham una vez que termine ese partido, y podrán escucharlo, ese programa, ese Universo Premier League, el próximo lunes. Todo listo hasta acá. Nos han quedado cositas como siempre fuera. Tendremos seguramente en alguna otra oportunidad tiempo de charlarlas. Pablo, un placer enorme y bienvenido a Universo Premier League. Ha sido un placer, Leo, Manu, estar con vosotros en este primer programa. Espero que el primero de muchos y espero que la gente disfrute cuando escuche este podcast, mi primero en Universo Premier. Manu, el placer de siempre. Un abrazo enorme. Un abrazo, chicos. Nos estamos viendo con Manu entonces seguramente ya el domingo ahí en el norte de Londres con el Tottenham Chelsea para grabar después Universo Premier League. Hasta acá llegamos con este programa, el primero sin Álvaro. Le mandamos, insisto, un abrazo enorme, el cariño nuestro y todo lo mejor en su nueva etapa en The Coaches World. Chao, hasta la próxima.